Los Ángeles ya está militarizada. Unos 300 agentes de la Guardia Nacional han llegado y se despliegan en sus calles después de 2 días de protestas violentas contra los operativos migratorios federales de agentes de ICE. Los soldados lanzaron gases lacrimógenos contra una multitud que se agolpó frente al centro de detención metropolitano en esta ciudad. Muy buenas tardes. Hoy reportamos justo desde las calles de Los Ángeles, en el corazón de la ciudad, a un costado precisamente del centro de detención en el que están los migrantes arrestados durante el fin de semana, en medio de una protesta en marcha. Seguro usted lo escucha, el claxon, la música, las consignas, la multitud y la tensión que crece y crece en las últimas horas. Esta es una escalada también política. La Guardia Nacional ha llegado por orden del presidente Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass tienen duras palabras por esa decisión. Están en contra de la decisión del presidente Donald Trump, mientras que el zar de la frontera, Tom Homan, amenaza con arrestarlos si entorpecen los operativos de ICE. Hay mucho ocurriendo, aquí tenemos cobertura completa. This is what you're doing?